Hola, buenos días a todos. Se me hace muy raro estar aquí otra vez en la escuela. Hace no demasiado tiempo yo estaba ahí donde estabais sentados y creo que el último recuerdo que tengo de la escuela es donde me encuentro presentando el proyecto final de carrera. Cuando venía de camino para acá pensaba que hacía simplemente un par de años y no, la realidad es que ha pasado ya mucho más tiempo de eso. Yo soy de la primera promoción que salió de esta escuela con la nueva titulación nueva en aquel momento, de diplomatura en diseño interior. Sé que ahora esto es un barullo de titulaciones, de enseñanzas y de cosas que no sabéis muy bien exactamente o no sabemos muy bien la profesión por dónde nos la quieren llevar a nivel titulación, pero no vengo a hablaros de eso. Desde hace un par de meses soy el nuevo decano del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana. Supongo que muchos de los que estáis estudiando diseño de interiores nos conoceréis como colectivo. Yo creo que no deberíais ser muchos, sino que deberíais ser todos los que nos conozcáis, porque somos la profesión. No sé si la profesión ha estado lo suficientemente ligada a la escuela como debería estarlo, pero desde el colegio una de las premisas que nos planteamos ahora es hacer más piña con la escuela, que el futuro de la profesión esté realmente vinculado a la realidad del día a día. Yo cuando estaba en la escuela tenía grandes profesores que eran grandes profesionales que estaban en la calle y aprendíamos no solo de su docencia, sino de su día a día como proyectistas. No sé, estoy viendo aquí a Arturo, recuerdo a Santiago Pascual, recuerdo a muchos otros que los admirábamos como proyectistas y eso es lo que nos hacía escucharlos como profesores. Espero que la escuela siga con la misma dinámica. Ya os digo que pensaba que hacía un par de años simplemente que estaba donde estáis sentados vosotros, pero hace mucho más y sí que estoy bastante desvinculado de la realidad de la escuela y no la conozco. Yo cuando me llamó Nacho, cuando me llamaron desde la escuela para decirme que viniera a daros una charla, me planteé de muchas maneras el cómo podía enfocarla. Si hablaros del colegio, si hablaros de mi experiencia profesional, si hablaros de la situación de cómo está el mundo del diseño de interiores, que es el que más conozco. Y la verdad, después de barajar todas las posibilidades, un cúmulo de circunstancias me han hecho reflexionar sobre qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando con la formación, qué está pasando con la ilusión que se tienen desde las escuelas, que se tiene de la profesión. Casualmente, un poco tiempo antes de que me invitaran a venir aquí a Diálogos y un poco tiempo después fui jurado de un par de premios. Estando de jurado en los premios de Visama Lab y estando de jurado en los premios Valencia Crea y estando de jurado en los premios del Colegio de Diseñadores, me llamó mucho la atención, deciros de manera negativa, que no había asistencia, no había participación de los alumnados de las escuelas en general a los premios. Me llamó mucho la atención. Incluso uno de los premios, que era de interiorismo, lo tuvimos que dejar desierto porque no se había presentado la suficiente gente y la gente que se presentaba no tenía el suficiente nivel para un premio de este tipo. Todos los premios en los que yo he participado en este corto periodo de tiempo y que me han hecho reflexionar sobre qué os podía decir hoy cuando viniera a hablar con vosotros, en todos estos premios había una cantidad sustancial de dinero que se estaba ofreciendo a los diseñadores, a los estudiantes, a la gente de las escuelas, que era la que iba enfocada a estos premios. Pues por daros cifras, en los premios de Visama Lab, que se fallaron hará cosa de un mes, habían 3 primeros premios de 3.000 euros y 3 segundos premios de 1.800 euros. Os digo con sinceridad que no habían propuestas de las escuelas de diseño. Habían más propuestas de escuelas de arquitectura, más propuestas de escuelas
entre comillas, de diseño, que no tenían el nivel que yo considero que la Escuela de Valencia estaba sacando a los alumnos y que otras escuelas. Yo, cuando estaba ahí sentado con vosotros, no solo estudié en la Escuela de Valencia, pasé por la Escuela de Alicante, pasé por la Escuela de Orihuela y por la Escuela de Valencia. Y luego, durante un breve periodo de tiempo, estuve coordinando un máster de diseño de interiores que se hizo en la ciudad de Alicante. Pues me ha llamado mucho la atención que 3 premios que se enfocan a diseñadores que están en las escuelas, que están acabando, que se les está premiando con una cantidad económica importante, que no haya una recepción de proyectos como debería haberse esperado. No sé, yo reflexiono acerca de cómo está la situación actual en los estudios de diseño y la realidad. Cuando yo estaba estudiando había más ofertas de trabajo de las que hay ahora, había más aceptación en los estudios de diseño de gente en prácticas o de becarios. Había una situación ciertamente más fácil de la que os encontráis ahora, por desgracia. Igual que muchos de nosotros, tanto profesores que yo he tenido, como compañeros que tengo, como gente vinculada al diseño, somos mentes creativas y nos toca buscar las vueltas para hacer una cuestión, en principio, no excesivamente positiva, ponerla a nuestro favor y convertirla en algo positivo. El acceso a concursos o acceso a oportunidades que nos dan las instituciones pueden ser el pistoletazo de salida para que proyectéis vuestra profesión. Porque ya os digo, el mercado laboral no está tan fácil como hace unos años. Bueno, no quiero ser especialmente negativo, pero sí quería hacer esta reflexión antes de empezar. En base a esto, yo os quería presentar mi trabajo desde el estudio y quería también un poco, en base a esta reflexión, un tanto reflexión, llamada de atención para deciros, oye, que esto está muy complicado, que este mundo del diseño no es fácil, que la situación dentro del campo del interiorismo no está en su mejor momento económico, no están surgiendo grandes encargos, no se están animando los clientes como en épocas doradas de la construcción. Esa realidad tenéis que contar con ella, igual que contáis con otras herramientas a la hora de diseñar, igual que contáis con el conocimiento de los materiales, tenéis que conectar con la realidad actual y conociendo la realidad actual podréis hacerle frente. En base a esto, cuando yo salí de la escuela, sin saber cómo, empecé de un proyecto a otro, de un proyecto a otro, de un proyecto a otro, y unos años más tarde me encuentro aquí, me encuentro explicándoos cuál es mi visión de la realidad de la profesión, explicándoos cómo yo afronto los proyectos o cómo afrontamos la realidad con los clientes y un poco intentando haceros abrir los ojos de nuestra profesión como está. En base a esto, pensé si simplemente con una llamada de atención serviría y si os haría reflexionar. Yo creo que para solucionar un problema hay que ser parte de la solución del problema. O sea, yo si estuviera donde vosotros estáis, cuando los profesores que tenía profesionales nos contaban cómo funcionaban sus proyectos y cómo enfocaban un proyecto, la verdad que nos valía mucho más que muchas horas de clases teóricas que no te llevaban o creías que no te estaban llevando a demasiadas conclusiones. Y en base a esto yo me planteo, simplemente un pase de proyectos de lo que hacemos nosotros, buscar referentes para vosotros a día de hoy es muy fácil. Nos metemos en Internet, todos sabemos las plataformas de búsqueda de proyectos interesantes, la búsqueda de referentes arquitectónicos, la búsqueda de buenos proyectos. Yo no soy uno de esos buenos proyectos que hay por ahí, simplemente tengo mi experiencia para contaros que con ganas y con ilusión es posible llevar adelante un estudio de diseño.
En base a esto, me planteaba el por qué no explicaros un proyecto real desde el principio, un proyecto real que puede entrar en que ha entrado en nuestro estudio, que estamos ejecutando y que es un proyecto normal, totalmente realista y totalmente acorde con la situación actual, que entran en muchos de la mayoría de estudios de diseño. Y os voy a presentar ese proyecto para que veáis cómo lo enfocamos y cómo es la realidad actual en un estudio de diseño, para que seáis conscientes de cómo está esta realidad y veáis como una cosa, en principio, no demasiado atractiva, podemos darle la vuelta y convertirla en algo positivo. Para mí, cuando entro en un proyecto, siempre lo tomo como si fuera un proyecto de concurso, como si fuera un proyecto donde hay que sacar lo máximo. Creo que eso es importante. Cuando estás en la escuela, te planteas todos los proyectos como el proyecto definitivo, vas a por una nota, te vuelcas en los proyectos, pero luego, poco a poco, cuando empiezas a meterte en la vorágine del día a día del trabajo, se te va olvidando eso y poco a poco, sin saber cómo, te vas cogiendo unos hábitos y unas rutinas de trabajo que hacen que los proyectos, si en un principio no tienen el suficiente atractivo, pues no los trates como si fueran el último proyecto a desarrollar. Yo os voy a presentar un ejemplo real para ver si en base con un ejemplo me podéis entender por dónde voy. Esto que os traigo es un proyecto de una vivienda en un edificio de viviendas de 8 plantas, una vivienda de 150 metros para 2 personas, un matrimonio mayor, con hijos y con nietos que están ya fuera de la ciudad donde se desarrolla este proyecto. Es un proyecto, en principio, sin demasiada complejidad, sin un atractivo evidente y sin un presupuesto y una proyección, en principio, que puedas presentar a otros proyectos, a otros concursos, o que puedas sacarle una repercusión mediática para publicar en revistas, o cualquiera de los atractivos, más allá de lo que deberíamos hacer, que es todos los proyectos tomárnoslos como el último, como el mejor, como el que mejor tienes que desarrollar. Eso, por mi experiencia, en el día a día del trabajo, muchas veces se te olvida y desarrollas proyectos, algunos que les echas el resto, y otros que por la dinámica del trabajo pues se te olvidan y le das la respuesta que simplemente quiere el cliente. Bueno, esto os voy a situar. Es una vivienda que, ya os digo, no tiene más complejidad en planta y no tiene un programa de necesidades complejo. Es una vivienda con 4 dormitorios, un salón, una cocina, una galería y 2 baños. 156 metros, una planta, como veréis, súper normal y ya os digo, y una vivienda para 2 personas. El edificio, como veréis, no es un edificio normal, un edificio corriente, es un edificio y es un proyecto que, ya os digo, va a formar parte de vuestro día a día cuando entréis a trabajar en el mundo laboral, porque estos son muchos de los encargos que nos entran en los estudios de diseño. El estado actual de la vivienda es una vivienda totalmente anodina, que no tiene un encanto, en principio, o no tiene unos condicionantes que nos puedan guiar proyectualmente. En principio, esta idea nos haría desarrollar este proyecto de una manera rápida, cumplir las expectativas del cliente, que es integrar la cocina o cambiar la cocina, resolver los baños y mejorar el amueblamiento de la vivienda. Ese es el encargo que a nosotros nos hace el cliente al estudio. En base a esto, nosotros, como ya os digo, la idea es siempre darle una vuelta de giro al proyecto. Esos 156 metros, si veis, es muy pequeño en proporción al tamaño de la pantalla. Como ya os digo, la idea nuestra proyectual es siempre sacarle
un leitmotiv a los proyectos y un enfoque que los haga especiales, que nos justifique la intervención en la que le vamos a mostrar a nuestros clientes. Esos 156 metros que habéis visto en escritos y rotulados en una pantalla grande, si los remarcamos con unas flechas es complicado no verlo. Esas cifras se han hecho más importantes. Repasando las cifras actuales del proyecto, como veréis, tiene 17 metros cuadrados de pasillo, que frente a los 156, que no son una cantidad enorme, o no es una cantidad demasiado grande, esos 17 metros cuadrados de pasillo se hacen excesivos. Y según esto, si tomamos las cuentas o las cifras que nosotros nos hacemos a la hora de plantear el proyecto, sacamos una conclusión rápida. Si 156 metros cuadrados es el 100% del espacio y juntamos los usos donde el cliente o los clientes pasan su tiempo, de los 156 metros, solo usa 51,5 metros cuadrados. Esto supone el 33% del espacio. Y podemos sacar una conclusión rápida y contundente. El 80% del tiempo que el cliente pasa en su casa habita el 33% del espacio. Claro, estaréis conmigo que tal y como están los pisos, tal y como están las hipotecas y también la entrada de clientes, si no le buscamos las vueltas a las ideas proyectuales, estamos perdidos. Cuando nosotros le planteamos a nuestros clientes que de una vivienda están usando el 33% del espacio, cuando entran en una fase de disfrutar su tiempo el mayor número de horas posible, por la edad que tienen, nos planteamos esta propuesta distributiva. Como os decía, los 156 metros que habéis visto en una pantalla grande y en un fondo blanco se ven pequeños en proporción al espacio, igual que este punto rojo inicial. Si nosotros este punto rojo lo remarcamos, podemos hacer un símil parecido a este. Como veis, la foto funciona como los 156 metros que hemos visto rotulados al principio, igual que el punto rojo que se ha visto remarcado por las flechas. Igual que esta foto, que cuando trazamos unas líneas que enmarquen esa foto y las potenciamos, cobra mucho más protagonismo. Hemos generado un túnel hacia una foto, hemos enmarcado un cuadro. Si nos olvidamos del encargo inicial del proyecto y ya os digo, le damos vueltas para solucionar los problemas o para darle un enfoque diferente al que el cliente nos encarga, porque muchas veces he de deciros que el cliente verbaliza o tiene una idea de lo que quiere, pero cuando estás hablando con él y vas analizando su psicología, te das cuenta que el cliente tiene unas necesidades, pero no te las sabe explicar, no es claro a la hora de explicártelas. Muchas veces el cliente no sabe cómo funciona un diseñador de interiores y piensa que simplemente amueblar o mover un tabique ya va a encontrar solución real a su necesidad. Como os decía, si en base a esta idea de remarcar un punto pequeño la potenciamos y esto lo llevamos al plano, esa idea abstracta la llevamos al plano, le hacemos esta propuesta distributiva al cliente. En vez de tener el encargo inicial donde él nos marca cambiar la cocina y reformar los baños, nosotros nos planteamos el darle un enfoque radical a la vivienda y cambiar la ubicación de todos los espacios en la vivienda. Y decir que toda la distribución de la vivienda va a estar enfocada hacia unas vistas, como hemos hecho con el cuadro o con esos trazos que nos enmarcan un cuadro en una fotografía.
Posiblemente cuando os he pasado las fotos del estado actual os hayan parecido tan anodinas como a nosotros en un principio, pero revisando e intentando sacar un punto que nos justificara y que nos condicionara la idea del proyecto, nos dimos cuenta que en una de las habitaciones que el cliente no usaba, en un edificio anodino y en un edificio normal, donde no le podíamos sacar ningún valor arquitectónico y donde no teníamos, ya os digo, un programa complicado a resolver, nos dimos cuenta que en una de las habitaciones, que era un cuarto trastero, en la zona de noche de la vivienda, había unas vistas hacia un espacio que era bonito y delante un parque público. La vivienda estaba enfocada hacia otra calle. El salón, la cocina y la zona de día estaba enfocada, como el resto del edificio, hacia la entrada principal. Para nosotros, este elemento a potenciar y este elemento a conseguir en el proyecto es la piedra angular hacia la que vamos a justificar nuestra propuesta al cliente. Y en base a eso, nos planteamos la actual zona de noche, convertirla en la zona pública de la vivienda, a pesar de que, ya os digo, si no hubiéramos encontrado ese leitmotiv, en una planta rectangular nunca hubiéramos llevado la zona de noche a la parte más profunda, la zona de día, perdón, a la parte más profunda de la vivienda, atravesando por la zona de noche. Pero encontramos algo que nos podía condicionar y que nos podía guiar para un proyecto, en principio, sin demasiada gracia, darle la vuelta y llevárnoslo a nuestro terreno. Ya os digo, obviando la lógica de la planta, pasamos la zona pública a la parte interior y la zona privada a la entrada de la vivienda. Eso ya nos da más complejidad a la hora de abordar el proyecto. Los que estáis estudiando interiores sabréis que tienes que dar protección y privacidad a la zona de dormitorios, os habrán dado una teoría de cómo resolver los espacios, y cuando tú esa teoría y esa lógica proyectual la rompes en fin de una idea que quieres conseguir, tienes que buscar ya las artimañas proyectuales para que eso funcione y para que el espacio, en base a una idea, sea lógico y funcione. Nos planteamos que la cocina, integrarla con el salón, a pesar de ser, ya os digo, un matrimonio mayor y con unas ideas clásicas, y nos planteamos la cocina meterla dentro de un gran armario de trabajo. Que la cocina, cuando no se use, porque es un matrimonio que vive solo, pueda estar cerrada y que cuando la tengan abierta puedan estar disfrutando los dos de su tiempo. Y alberga una cocina muy funcional. La cocina del día a día se resuelve en una zona de transición y en la zona residual que genera la trasera de la cocina metemos un cuarto sucio donde meter la zona de lavadero y cuarto de limpieza. El resto de la planta de la zona de día la enfocamos hacia las vistas que hemos sacado revisando las ideas del proyecto y marcamos una distribución en base a diagonales que potencien esa visión del espacio. Les explicamos a los clientes cómo entendemos nosotros que debería ser el proyecto y les marcamos una de las zonas dentro del salón con una biblioteca, porque era una de las aficiones que nos marcan y que nos dimos cuenta que de su vivienda actual el espacio que más mimado tenían era una zona de biblioteca y de despacho. Les explicamos que le vamos a dar una estética muy clásica a base de materiales nobles y de colores oscuros para que el cliente entienda que a pesar de las líneas y de la idea a priori radical de integrar todo su espacio de día en una única estancia, que a pesar de ello el proyecto va a cumplir sus condicionantes estéticos.
Nos planteamos que esa zona de biblioteca se puede independizar de lo que es la zona de estar, con unos grandes vidrios correderos que aíslen acústicamente ese espacio, pero que sin embargo desde la zona de biblioteca puedan también estar disfrutando esas vistas. Y nos planteamos que un matrimonio que vive solo y que tiene a los hijos fuera, un comedor tradicional como tienen ahora no es necesario. Pero sin embargo, si juntamos este espacio residual con una mesa que se puede ampliar, en los momentos puntuales la vivienda puede tener un comedor para 6 o 7 comensales, o en los momentos de más intensidad, teniendo guardado el almacenaje de las sillas en ese espacio residual, puede dar cabida a un comedor grande. La zona de noche, como os digo, la colocamos a la entrada de la vivienda, que es donde en principio no hubiéramos colocado si solo hubiéramos seguido las directrices iniciales del proyecto y nos hubiéramos guiado simplemente por la planta. Bueno, esto lo paso un poco rápido porque, como veréis, no tiene... Le marcamos al cliente datos objetivos que a él le hagan ver la propuesta y que le hagan plantearse la propuesta que nosotros les hacemos, sin ser, ya os digo, la que en un principio, sin ser el encargo que en un principio nos trae el estudio. Una de las zonas de noche nos planteamos un espacio de 20 metros cuadrados que pueda ser una zona de estar para que jueguen los nietos cuando vienen, o se pueda reconvertir en una cama con una cama plegable en una suite de 20 metros cuadrados, o con unos paneles correderos, poder dividir este espacio en dos y si puntualmente necesitan usar este dormitorio en dos espacios, lo pueden hacer. En base a esta propuesta que nosotros le hacemos distributiva al cliente, le explicamos que de los 156 metros con los que él cuenta, los datos que nosotros le planteamos según nuestra propuesta son esos. Si 156 metros cuadrados son el 100% del espacio y sumamos los metros donde el cliente va a estar según nuestra propuesta, de los 156 metros pasa a usar 106 metros cuadrados de espacio usado habitualmente. Esto supone el 70% del espacio. El resumen que nosotros le planteamos, la frase final que nosotros le planteamos al cliente es: tú has venido para que te reformemos la cocina y los baños y que te adecentemos la vivienda, y nosotros lo que proponemos es darle un giro distributivo a tu casa para que optimices el 80% del tiempo, el 70% del espacio de tu casa. En base a esto, nosotros le proponemos por dónde va a ir estéticamente la vivienda, cómo se van a cerrar el salón de la biblioteca con ventanales de mínima perfilería, cuál va a ser la gama cromática que vamos a usar en el espacio, un poco el resumen estético de por dónde va a ir la propuesta a nuestro cliente, para que no entienda simplemente que el plano es algo frío y algo excesivamente moderno para su idea inicial, sino que la propuesta que nosotros les hacemos le va a encajar en sus necesidades reales. Entonces nos planteamos que a la entrada de la vivienda vamos a generar una caja ciega de roble estanca que acceda a los dormitorios principales, y en la zona de día todas las vistas y todas las líneas nos van a llevar a descubrir esa visión con cierto encanto o con bastante encanto que encontramos revisando la propuesta de estado actual. Estas son las infografías que nosotros le planteamos al cliente y que les justificamos en base a nuestra idea proyectual. En definitiva, un proyecto que en principio no tenía una complejidad real y que no tenía un programa complicado,
le damos la vuelta para que sea un proyecto atractivo para nuestro estudio. En base a esto, que está en ejecución y que ya si volvemos a coincidir os lo enseñaré porque está quedando realmente atractivo, os voy a traer algunos ejemplos de cómo somos, de por dónde voy yo proyectualmente. Espacios de viviendas, donde ya os digo, el encargo inicial muchas de las veces, cuando sales de la escuela, no es resolver un gran proyecto. El cliente no confía ciegamente en ti, pero tú tienes que tratar de sacarle los puntos positivos al encargo y transformarlo, porque para eso somos mentes creativas. Esto es un espacio que, si os hubiera explicado el proyecto, es de unas características muy similares a las que os he contado antes. Pues un cliente que quiere reformar su vivienda, una vivienda dúplex de 120 metros cuadrados y donde los espacios no son excesivamente grandes en su estado inicial, y que quiere hacer una reforma integral, pero sin plantearse, el cliente no se plantea el movimiento de usos dentro del espacio. Le hacemos una propuesta exactamente igual que la que os he enseñado ahora y el resultado es este. Esto es un ejemplo de otra vivienda exactamente igual, donde el cliente nos pide un encargo de amueblamiento, y del encargo de amueblamiento les explicamos que hay otras posibilidades formales al espacio y hay otras soluciones que no sean simplemente el amueblamiento. Yo creo que esto es lo que yo quiero transmitiros hoy en la charla. Os tenéis que animar, tenéis que presentaros a todos los concursos y a todos los proyectos y ver todas las oportunidades que os salgan como el último proyecto a presentar, como el proyecto final de carrera, y en base a eso yo os aseguro que esta profesión es viable y que esta profesión se puede vivir de ella y de una manera muy divertida. Este es un proyecto que también el encargo tenía ya más complejidad, porque nos reclaman una vivienda en un semisótano. Antes era un local comercial y en la planta superior, que era la antigua tienda, es un espacio de unos 20 metros cuadrados y en la planta semisótano nos encontramos con 100 metros con unas entradas de luz que son mínimas. En base a esto decidimos potenciar la oscuridad del espacio y en base a esa oscuridad, con las iluminaciones indirectas y generar un espacio abierto e integrado, darle lo que en un principio es un sótano, pues ese punto positivo que ya os digo que os animo a que le saquéis a todos los proyectos. Aunque a priori, ya os digo, no resulten todo lo atractivo que suenan cuando os los están contando. Esta es otra vivienda donde nos plantean una intervención en un edificio del siglo XIX, pero con un lenguaje contemporáneo. En principio el cliente no nos plantea ese lenguaje contemporáneo, pero cuando te llama como diseñador, espera que tú le des un plus a ese proyecto, que no le vayas a hacer algo que él hubiera sido capaz de resolver por sí mismo. Los espacios los hacemos integrados, integramos la cocina con la zona de comedor, panelamos los accesos a los baños, panelamos en este caso en la cocina. Aquí al fondo veréis una zona de lavado que ocultamos detrás de unas puertas que podemos meter en los laterales del armario. Las televisiones las ocultamos, dejamos el espacio lo más limpio posible en este proyecto para que la intervención del siglo XXI que hacemos frente al espacio sea muy marcada y que toda la intervención nueva se entienda como un todo.
para que lo que haya heredado dentro del espacio se distinga perfectamente del proyecto. Nos planteamos la línea de este proyecto, partimos de unas formas curvas en la zona de arriba y vamos sacando los elementos heredados atractivos que encontramos dentro del espacio para potenciar nuestra intervención. ¿Veis? En la planta de abajo son los espacios más rectos, son los espacios mucho más ortogonales y son los colores más oscuros. Y en la planta de arriba, que es un anexo que se le hace al edificio del siglo XIX, es un espacio que no tiene ninguna gracia. De hecho, lo único que encontramos antiguo son esta zona de bovedillas que decidimos mantener con los desconchados del espacio por sacarle algún punto añejo que te haga entender que estás en un edificio antiguo. Pero ya os digo, es solo esta zona. El resto es toda una parte nueva de forjado reticular de hormigón sobre la rehabilitación que se hizo en este edificio. En la planta de arriba, ya os digo, no tenemos nada que nos condicione proyectualmente. No nos planteamos hacer una reproducción de lo que hay abajo, porque sería falso. Entonces, en base a las líneas curvas de arriba, lo llevamos y lo vamos hirvanando con la parte de abajo del proyecto, que ya os digo es más clásico y el cliente quiere mantener. En el encargo de nuestro cliente nos dijo literalmente que quería vivir en un espacio que pareciera del siglo XIX, que fuera un espacio donde se degustara el sabor en el edificio en el que se encontraba, pues que recuperáramos las puertas y que le diéramos ese aire del espacio que él había comprado. La realidad es que lo hicimos hasta donde se pudo. Ya os digo, en la planta de arriba, que era un espacio totalmente nuevo, ni nos planteamos hacer una reproducción de lo que había abajo, porque todo hubiera parecido falso. En cuanto a los locales comerciales, hacemos exactamente lo mismo. Nosotros nos proponemos buscar un hilo conductor a la hora de afrontar los proyectos, y en base a eso les hacemos las propuestas a nuestros clientes. Esto es un restaurante que quieren de comida fusión, de comida contemporánea. Les hacemos un proyecto que sí cubre sus necesidades, porque en local comercial sí que somos mucho menos radicales a la hora de entender la propuesta del cliente o de replantearnos la propuesta del cliente, porque cuando te entra un hostelero o te entra un cliente que tiene una zapatería, él sabe cómo funciona su negocio. Tú tienes que escuchar el funcionamiento del negocio y darle solución formal a lo que él te está planteando, pero no replantear. Entiendo que yo no me replanteo cómo él gestiona su negocio o cómo él hace su negocio, porque él es el que entiende. Esto es otro restaurante, un espacio pequeño, complejo, porque es un espacio muy estrecho. Este proyecto le tengo mucho cariño. Fue el primer proyecto con cierta seriedad que hice, y el espacio era muy complejo porque era un local alargado y muy estrecho, y donde la idea proyectual es generar el negocio como si fuera una máquina de comer. Se plantea como un local de comida rápida, y por eso planteamos un primer comedor delante con bancos corridos y mesas corridas, y una cocina, una zona de baños y una zona de almacenaje central, y al fondo un comedor trasero. Esto es un despacho que también nos encargan, y seguimos con las mismas líneas proyectuales que llevamos desde el estudio, y le damos solución formal a lo que el cliente nos plantea. Este proyecto se desbanca estéticamente de la línea de tonos claros y de líneas más marcadas que
que a mí me gusta plantear desde el estudio, porque entiendo que en un local comercial el que lleva la voz cantante de cómo quiere enfocar o cómo quiere captar al cliente, a su cliente, es el propietario del negocio. En este caso, el cliente quería un espacio divertido, un espacio lleno de color, pero sin renunciar a las líneas proyectuales mías. Esto es un espacio de una joyería, donde realmente es una bisutería con producto de cierto nivel de diseño, por lo menos a la hora de hacer el encargo proyectual, y le planteamos un espacio desnudo, con una lengua de hormigón, que se eleve del suelo y que genere una circulación muy atractiva para el cliente que pasa por la calle, y que además tiene muy poco escaparate, y por eso retranqueamos lo que es la propuesta del proyecto, la retranqueamos de la línea de fachada para generar una especie de soportal donde tener el escaparate, y vamos generando pequeños espacios donde el cliente pues pueda desde llevar la contabilidad, llevar el almacenaje o tener incluso una zona de probador, porque nos plantea que para el tipo de cliente al que él se dirige, pues necesitaba un probador, porque determinadas clientas, cuando van a comprar bisutería para novias, pues se prueban con el vestido. Yo no lo sabía. Por eso os digo que en los proyectos comerciales sí que me gusta escuchar al cliente y tomarme las directrices que él marque como si fuera el abecedario. Bueno, este es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos en el estudio, y la conclusión que quería daros en esta charla de hoy es que os toméis todos los proyectos como si fueran el último, como si fueran el proyecto final.